Les habla el doctor Héctor Eusebio en su programa Salud Global. Hoy vamos a hablar de un tema que desde hace mucho tiempo está en la palestra pública. Recuerdo que hace unos años, bastantes, en los Estados Unidos de Norteamérica, se armó lo que se llama la debacle, porque comenzaron las demandas médicas y muchos especialistas, sobre todo obstetras, ginecólogos, ya de cierta edad, prefirieron dejar la práctica privada y se dedicaron a profesores universitarios, a otro tipo de cosas. Y eso viene sucediendo en nuestro país desde hace un tiempo. Pero ahora la palestra pública, como decíamos, habla todos los días de las demandas médicas. ¿Cómo evitar las demandas médicas? Que es un experticio. Tenemos un invitado especial para este tema hoy, el doctor Cristian Francisco, profesor universitario y abogado, médico ginecobstetra. Buenas tardes, doctor Francisco. Muy buenas tardes, doctor Eusebio. Buenas tardes, nuestros amigos telespectadores. Estaremos con ustedes durante unos instantes hablando acerca de lo que es la palestra pública nacional, las demandas médicas. Bien, vamos a comenzar precisamente con el término para que nuestra audiencia se entere bien qué es una demanda médica. Una demanda médica no es nada más que el reclamo que hace un paciente o un familiar del paciente ante una actitud de la asistencia médica en la cual él no está conforme. Es algo que el paciente o los familiares le van a reclamar al médico porque lo que el médico le provocó, el médico lo asistenció y ellos no quedaron conformes con el resultado. Entonces ellos buscan resarcir con una actividad, en algunos casos de dinero, en muy pocas veces penales, para que ese médico pueda pagar lo que ellos consideran que le hizo daño. ¿Y esa demanda dónde la llevan? ¿Dónde se lleva? ¿Quién la recibe? Esa demanda, pues, entonces se llama demandas legales. Son entonces una serie de documentos que se dirigen entonces al tribunal para presentándola al tribunal. El tribunal la cataloga, la organiza y entonces le da cabida para que esa demanda pueda entonces progresar. Y entonces citan lo que son las audiencias para que en las audiencias los abogados que van a representar a la parte afectada presenten las pruebas de que esa asistencia médica no fue con el resultado que el paciente quería. Y hay la otra parte que es el abogado defensa, que es aquel que va a alegar que lo que se hizo estaba normatizado y estaba regulado por una actividad en la cual el médico nunca hizo daño. Y en los últimos años, digamos 5, 8, 10 años, ¿cómo ha sido el aumento en número de esas demandas en nuestro país? La primera demanda médica que hubo en el país fue en los años 90, al final de los años 90, 97, 98, donde específicamente a quien se demandó fue a un odontólogo. Hoy en día los médicos que tienen más demandas médicas son aquellos que tienen intervenciones quirúrgicas. Entre ellos tenemos a los ginecobstetras, son los número uno. Tenemos entonces los cirujanos plásticos y tenemos los cirujanos generales, tenemos los pediatras, los anestesiólogos, los dermatólogos. Todo el que hace una actividad de asistencia médica está a su judice de ser en un momento dado demandado. Yo tengo entendido que los médicos pueden cubrirse ante una demanda con un seguro médico. Tengo entendido que el colegio médico tiene un grupo, ¿no verdad?, de abogados que protege a los médicos, pero también a nivel privado hay compañías. Y entonces eso tiene que haber aumentado mucho ese costo. El Colegio Médico Dominicano, previsorio, a partir de los años 2000, inicio del año 2000, estableció lo que se llama planes de asistencia médica jurídica. ¿Qué es eso? El colegio médico, todo médico que es miembro del colegio médico, tiene derecho de solicitar
una asistencia médica jurídica donde se inscribe, que es lo que nosotros le llamamos PRAMEJUR. El PRAMEJUR en sus siglas, pues le da la asistencia médico-legal a cualquier médico que ha sido demandado y le cubre con cierta cantidad de dinero para si ese médico ha sido condenado, la sentencia lo estipula como culpable, entonces le da un soporte económico. Hoy en día, con esta proliferación acelerada, pues ya vemos en las prensas nacionales que hay compañías de abogados, bufetes de abogados, que están ofreciendo asistencia, no al médico, a los pacientes, para que los pacientes se hagan, o entonces, copartícipe de una demanda. La relación médico-paciente que antes existía, donde el paciente le tenía una confianza al médico y el médico trataba al paciente cual fuera un familiar, ahora ha habido un tercer elemento que ha provocado una disyunción, ha provocado una enemistad, ha provocado una controversia entre el médico y el paciente, que es el abogado. Entonces, siendo así que hay grupos de abogados que le ofrecen servicios. Bueno, yo leí en un periódico que un abogado estaba ofreciendo sus servicios gratuitos, pero eso no es gratuito, es para que si la demanda progresa, le toque una parte. Entonces se ha convertido en un negocio esto. Quiero decirle que la profesión de abogado, el abogado cuando asiste a un cliente, el cliente o gana la demanda y él lo quiere unos beneficios, o pierde la demanda y él también hay que pagarle su beneficio. No crean que el abogado trabaja gratis. Nadie trabaja gratis. Los abogados es que menos trabajan gratis. Todo lo que hace el abogado es buscando un reporte, ¿cómo se llama? Un recurso que le llegue a él de manera económica. Entonces, ahora con lo que ha pasado en las últimas semanas en República Dominicana, usted ve que ahora hay personas, un grupo, que quieren cazar en Río Revuelto y entonces, pues, pescar en Río Revuelto y entonces están ofreciendo, aparentemente, entre paréntesis, una asistencia jurídica gratuita. Eso no es gratuito. Y el personal médico debe estar consciente ahora de cómo evitar o disminuir los casos de demanda médica y los pacientes estar conscientes cuando van a hacer una demanda médica, saber bien qué es lo que van a solicitar, porque puede ser que usted solicite algo, no prospere, pero usted le va a tener que pagar, aunque no ganó, le va a tener que pagar al abogado. Bueno, con relación a esa posición, médicos, abogados, hay que dejar bien claro que todas las personas no son iguales, todos los médicos no son iguales, todos los abogados no son iguales, que hay un tipo de persona, hay otro tipo de persona. Para que no se crea que vamos a decir los abogados y uno quiere meterlo todo en el mismo paquete. No, hay abogados que no se prestan a eso. No, ni no todos son los médicos, porque hay muchos médicos que tienen el sacerdocio y hay otros médicos, como en toda la profesión, que tienen un grado de descuido. Pero en términos general, ningún médico hace ningún acto de asistencia médica con el objetivo de que le quede mal, ni con el objetivo de que ese paciente sucumba. No. Eso es una profesión, el que dedica a ser médico, es una profesión, por más descuidado que sea el médico, no quiere que un paciente se le complique. No, y tomando en cuenta los principios de la ética médica. No hacer daño lo primero. Los médicos nunca quieren hacer daño, pero lamentablemente, cuando se atiende a un paciente, y como usted dijo muy bien, los casos quirúrgicos que pueden tener complicaciones inesperadas, que lo dicen los libros. Si usted hace esto, la complicación puede ser esta. Se pueden infectar, puede haber un problema con la anestesia, puede haber un sangrado transquirúrgico que el médico no quería que le produjera. Esas cosas nadie quiere que sucedan, pero pueden suceder. Pero hoy en día se está al acecho, si suceden, inmediatamente llevar al médico. Pero yo quiero traer a colación una situación que vi hace unos años. Una señora iba a ser operada. Su médico de cabecera, que era ginecólogo, no era que le iba a operar porque la cirugía no era de ginecología.
digamos que le iban a operar de un pulmón, de un hígado, de otra cosa. Pero ella estaba tan apegada a su médico que le pidió por favor que fuera por el quirófano, que ella quería verlo. Que el médico fue al quirófano, no era su clínica, y fue a complacerla cuando antes de comenzar la cirugía la vio y todo eso. Pero ¿qué pasa? Él se fue de una vez porque él no era que iba a operar. Hubo un problema en la cirugía. Demandaron al médico que la operó, demandaron la clínica y demandaron al médico que fue de visita. Entonces, ¿cómo es posible que esa cosa suceda? Es posible que suceda y entonces cuando se instrumenta el expediente para hacer que la demanda funcione y lleven a la audiencia, entonces lo que sucede es que el juez, al recibir el informe de la demanda, haga así, descarte eso. Y o si va a audiencia, el abogado de la defensa tiene todo en sus manos para poder decir, es que el responsable de cualquier actividad en el acto quirúrgico no fue el visitante. Y entonces, cuando viene a ver, usted está haciendo una demanda por algo que no va a prosperar. Y entonces, mire una cosa importante. Yo pongo un ejemplo. Si usted va a una clínica, a un hospital, un centro de salud, y va con una dolencia y hay que ponerle un suero, y usted solicita que la clínica le consiga un catéter, pero la clínica no tiene en ese momento catéter, y usted le pone el suero con una aguja, un metal, y lo introduce en la vena, pero el paciente se menea, hace un movimiento brusco y se sale la aguja. Y ese líquido se le queda en la piel, le produce un hematoma. ¿Quién tuvo la culpa? Pero el médico entonces en algún momento es demandado porque el médico tuvo la culpa. No, el médico no tuvo la culpa porque el médico le puso lo que tenía que poner y el paciente se meneó, se movió, lo que fuese, y entonces se extravasa el líquido y entonces demandan al médico porque el médico tuvo la culpa de esta extravasación. Esa es una demanda que no va a prosperar, no prospera. Una pregunta con relación a las demandas. Cuando se hace una demanda que llega ya al juez, están los abogados acusatorios, los de la defensa, no es obligatorio que ese juez, para investigar bien el caso, o el fiscal, el que sea, haga un experticio, aterrice, como digamos, en el lugar, compruebe todo antes de dar una sentencia. El abogado o las partes, que son la demandante, el demandado y el tribunal, el magistrado, el juez, pueden solicitar a una persona que le auxilie. Esa persona que le va a auxiliar es una persona experta en ese tipo de procedimiento que se está vinculando ahí, para que esa persona examine y después de examinar haga un informe y después de ese informe haga un dictamen para orientar al juez, a la sala, orientarla sobre el procedimiento que se hizo, cuáles son los antecedentes de ese procedimiento y cuáles son los resultados. Es ahí que surge entonces el perito. En el caso de nosotros los médicos, es el perito médico legal. Hace unos cuantos años yo recuerdo que un amigo que es médico, muy bueno, de una especialidad hecha en Europa, lo llamaban hasta de Puerto Rico para ir a dar su testimonio sobre un caso. Él no participó, pero él veía los expedientes, veía todo, y él decía, bueno, esta cesárea estuvo bien indicada, estuvo bien, no le pusieron tal cosa, pasó tal cosa. Pero eso con el tiempo ha ido cambiando. Ahora mismo usted habla del perito médico legal. Eso entonces hay que estudiarlo. Sí, ahora mismo tenemos en marcha hace ya 2 años la formación de un diplomado en peritaje médico legal. Ese peritaje médico legal no es más que una educación continua que se da por espacio de 6 meses. Tiene el aval académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con 12 créditos, en la cual son lo que lo avala para que le sirva de instrumentación y de consistencia en su preparación académica. Ese peritaje médico legal que se está impartiendo en la universidad
en la cual yo pertenezco a los grupos de profesores junto con el doctor Peñanina, quien es el ideólogo y el coordinador de ese diplomado, nosotros pues le ofrecemos a los médicos requisitos ser médico. Segundo, ese médico puede ser de cualquier tipo de especialidad. Y entonces él va a recibir los primeros pasos para que sepa qué es un perito, cuántos tipos de perito hay, qué es un informe pericial, qué es un dictamen pericial, cómo se hacen los informes, el léxico que usted usa, la distribución que usted usa, de tal manera que cuando el señor juez y el magistrado reciban esa información, estén totalmente documentados para fines de que puedan emitir con conocimiento una sentencia. Pero entonces esa es un diplomado muy importante que yo creo todos los médicos debieran hacerlo para poder saber lo que tienen entre manos y lo que van a hacer. Así que vamos a dar un pequeño espacio en este momento para continuar en 30 segundos. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Si yo estuviera ejerciendo la medicina, que ya me retiré del ejercicio privado y público de la medicina, cuando cumplí 40 años de ginecólogo obstetra ejerciendo. Pero si yo estuviera ejerciendo, yo hiciera ese curso. Indudablemente que lo hiciera. Pero me gustaría saber todo lo que ustedes enseñan, qué aprenden, con qué capacidad salen. Mire, el peritaje médico legal, el diplomado, llenamos los requisitos que exige la Universidad Autónoma para el aval. Ahí se necesita cuál es la formación de quien nos sustenta. Al inicio de comenzar el peritaje, nos sustentaba la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. El inicio de lo que era la instrucción, el objetivo, la característica, el programa, lo que contiene el programa, la duración del programa y los facilitadores. Entonces esos facilitadores tienen que tener una competencia exhibida para explicar eso. Cuando comenzamos el peritaje en enero del año 2022, comenzamos con 26 aspirantes. Hicimos 26 semanas, 6 meses, y nosotros el que sale de ahí, sale primero aprender lo que es la historia del peritaje, aprender lo que es los tipos de peritos, aprender lo que es instrumentos que se usan para el peritaje, valorar lo que es el expediente clínico, valorar la organización del expediente clínico, valorar la documentación que se usa en el expediente y posteriormente hacer una revisión documental en el cual usted pueda asegurar y avalar lo que usted está diciendo sobre ese procedimiento. Ese procedimiento lleva una serie de instrumentaciones, de normativas, que son las normas para hacer el procedimiento. El perito se basa en eso, se basa en lo que se ha escrito y entonces da una opinión acerca de lo que es eso que se hizo, está sustentado en lo que se ha hecho anteriormente y cuáles son los resultados. Su conclusión es una conclusión que no debe ser subjetiva, debe ser objetiva y le da oportunidad entonces al que el magistrado puede emitir con conocimiento de causa una sentencia adecuada, una sentencia que sea objetiva. En algunos casos, el magistrado o las partes no entienden el léxico que ha usado el perito. Por eso el perito tiene que usar un léxico adecuado y traducir en algunos momentos con glosario en el expediente lo que significa tal o cual cosa. Pero aún no siendo así, entonces el perito puede llamarse a que sea interrogado durante una audiencia y entonces el perito puede explicar todo eso. Al finalizar eso, ya se fundó lo que es la sociedad, la agrupación médica, la Asociación Médica de Peritos Médicos Legales en República Dominicana. Ya tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ya estamos organizados, ya tenemos todo, y entonces nosotros estamos legalmente constituidos en República Dominicana con personería jurídica, en la cual nosotros tenemos la calidad y la competencia para poder
hacer peritaje. Decía usted que si usted estuviera ejerciendo la medicina a nivel asistencial, se hiciera perito. Yo le digo que para aprender no hay espacios limitados, ni hay profesión. Usted puede comenzar a hacer el peritaje, aprender peritaje, y usted puede protegerse de que usted, aún no ejerciendo la medicina, por el simple hecho de usted ser médico, y en algún momento alguien le pregunta a usted y le pide una información, y usted da esa información, y esa información no sea adecuada para que ese paciente le vaya bien, usted puede ser objeto de ser demandado, porque usted orientó a esa persona de manera inadecuada. Entonces yo digo, si usted quiere hacer peritaje, las puertas están abiertas. Estamos terminando el 5º peritaje ahora, comenzamos uno en el mes de julio hasta diciembre, y las puertas están abiertas. Universidad Autónoma de Santo Domingo es el sitio de donde damos la docencia, y la docencia la damos toda la semana. Un día a la semana, que es el domingo, con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Yo decía, lo hiciera si estuviera ejerciendo para protegerme. Como yo no ejerzo, pero la cosa entonces va más lejos. Y hasta una opinión que usted pueda darle a un paciente. Por eso voy a dar a colación algo que últimamente los médicos se están cuidando. Y yo en mi momento también me cuidaba de eso. Y es que a veces los pacientes quieren consultarte por WhatsApp. Los pacientes, me pasa esto, ¿qué me tomo? ¿Qué hago? Y los médicos ponen, no doy consulta por WhatsApp, porque eso también puede ser peligroso. A veces son preguntas muy delicadas, muy delicadas. Una paciente puede preguntar al médico, doctor, mire, yo tengo un problema, salí embarazada, mi esposo tiene esto, está pasando eso, yo no quiero tener este embarazo, ¿qué usted me recomienda que haga? Y ahí puede caer en una trampa. Entonces, en este país, el aborto está totalmente prohibido por ley. Es decir que... Artículo 37 de la Constitución. Desde luego. Y en la Constitución, de manera que hay que tener cuidado inclusive con eso. Eso puede caer dentro del problema legal. Sí, inclusive usted va por la calle y usted va con la bata puesta y pasa un accidente y usted hace caso omiso a ese accidente, o usted le da asistencia y ese paciente tiene una fractura de un miembro y usted lo moviliza y ese paciente en la movilización le pasa un problema, usted lo pueden acusar de que usted fue una persona sin experiencia y sin advertencia, de que usted hizo una mala práctica y usted puede ser demandado. Hoy en día las demandas están alejando a la asistencia médica así altruista que se utilizaba por una asistencia médica ya con más cuidado, con más detalle, donde se le va a exigir al paciente que cumpla una serie de requisitos y donde el médico va a tener que ajustarse de manera bíblica, de manera fehaciente sobre lo que son las normas y protocolos de asistencia en cada uno de los casos. Yo trabajé durante varios años como director general materno infantil en el Ministerio de Salud. Hicimos una cantidad de normas en el área obstétrica. Se hicieron protocolos, continuaron desde luego, después que yo salí de ese departamento, continuaron, y el problema era que muchos hospitales, muchas instituciones no cumplían los protocolos. El apegamiento, como dicen a veces, a los protocolos no se llevaba a efecto. De manera que vamos a entrar ahora en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Qué debe hacer el médico para cubrirse de una demanda? Correctamente, ¿qué debe hacer? ¿Cómo evitar una demanda médica o cómo disminuir la posibilidad de una Exacto. demanda médica? Porque la demanda médica ha existido de toda la vida. ¿Qué sucede? Si usted trabaja en un centro médico, un hospital público, usted debe exigir a las autoridades del hospital que tengan las normas
de cada procedimiento. En obstetricia, que es lo que somos nosotros, las normas sobre el procedimiento de obstetricia y sobre el procedimiento de ginecología. Y establecer y hacer una correlación periódica entre el personal y las normas para que estén todo a la vez. 3 angulares son importantes para evitar una demanda médica. El primero es el tiempo. El tiempo es significativo para el paciente. Si usted le dice a un paciente que lo va a ver una consulta a las 3 de la tarde, esté ahí a las 3 de la tarde. No llegue, le diga a las 3 y el paciente y usted llega a las 5. Primero, entonces usted debe ser puntual. Si usted no es puntual, el paciente se siente disgustado. El segundo, sea empático. Usted tenía que llegar a las 3, pero llegó a las 5, pero cuando usted llega no lo saluda. Y entonces le pone mala cara y usted llega como que usted llegó y usted es el último. No. Usted llegó y usted saluda al personal que está ahí. No tiene que abrazarle y darle un beso a nadie, pero un saludo, un gesto, una expresión, pues lo ayuda. Y tercero, que sea consciente de lo que está haciendo. Que sea una persona que no utilice el intrusismo, que es usted comenzar a hacer sin dominar un procedimiento. Entonces, si usted usa ese triángulo, usted está haciendo los primeros pasos. Segundo, usted establezcase las normas, susténtese en las normas. Otro, todo escríbalo, todo, usted lo escribe. Y llega ahora el instrumento principal, que es el consentimiento informado. Cada procedimiento, cada intervención que usted vaya a hacer con un paciente, usted le exhibe, le explica, le da por escrito cuáles son los inconvenientes de ese procedimiento y cuáles son las normativas que lleva y cuáles son los posibles problemas. Nunca le diga a un paciente, usted va a quedar bien. Usted no sabe si va a quedar bien. Entonces, ese consentimiento informado, después que ese paciente lo lee junto con un familiar, entonces lo trae y entonces lo firma, y es el consentimiento firmado. Si usted hace eso, usted está disminuyendo sobre un 90% de la posibilidad de que usted le den una demanda. Si ve una demanda porque usted hizo algo y le puso una anestesia y la anestesia no quedó bien, entonces el paciente tiene reacciones al medicamento, a la dosis, tamaño, cuerpo, alguna enfermedad sistémica, entonces eso usted está fácil de ser demandado, pero usted cumplió con las normativas y con la normativa usted puede salir en mejores condiciones frente a una audiencia. Bueno, yo creo que hemos conversado esta tarde ampliamente sobre el problema de las demandas médicas, muy buenas orientaciones del doctor Cristian Francisco, nuestro invitado de hoy. Esperamos que hayan aprovechado al máximo lo que hemos podido conversar en esta tarde. Gracias al doctor Cristian Francisco y lo esperamos como siempre por aquí en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Eusebio, muchas gracias a ustedes que nos están viendo y los invitamos a que mantengan sintonía con el doctor Eusebio, que siempre le lleva orientaciones para el pueblo dominicano en general. Muchas gracias. Gracias, hasta el próximo programa. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.